¿quiénes creéis que las plantas tienen alma y siguen existiendo de alguna manera? Las plantas. Bueno, hoy no tenemos tiempo para hablar sobre las plantas, ¿no? Pero es otro tema absolutamente fascinante. Las plantas también son seres vivos, ¿no? Y también tienen sus sentidos. De hecho, hoy en día los especialistas están convencidos de que llegan a tener 15 sentidos. Se comunican entre ellas, se protegen, se avisan de la existencia por sus cercanías de depredadores. Es decir, que lo de las plantas es otra cuestión sobre la que habría mucho que hablar. No hagáis como una vegetariana que después de dar una conferencia en la que hablé largo y tendido de las plantas, levantó la mano y me preguntó, ¿y ahora de qué me voy a alimentar? ¿No? Y digo, hija, hay que alimentarse, ¿no? Bueno, yo os voy a hablar, mira, otra imagen para que disfrutéis. Fijaros, desde hace muchos años, muchísimos años, he gastado mi tiempo y mi dinero, lo he gastado entre comillas, en investigar toda clase de fenómenos extraños, ¿no? Mi tema preferido es el fenómeno ovni, pero también he seguido otros muchos. Para mí hay dos grandes enigmas, dos grandes misterios, ¿no? Uno es el fenómeno ovni, que para mí es el enigma de los enigmas, y otro es la existencia de vida después de la vida, ¿no? Son dos grandes preguntas. Si nos visitan inteligencias de otros planetas, de universos paralelos o de otras dimensiones, esa es una de las grandes preguntas. Y otra es, ¿qué pasará después de que este manojo de huesos y de carne deje de funcionar definitivamente, ¿no? Yo creo que si en algún momento se llegara a demostrar desde el punto de vista científico que existe vida después de la vida, hay muchas evidencias, y Mado acaba de hablar ahora sobre sus investigaciones y su estupendo libro, ¿no? La prueba, en la que ofrece infinidad de evidencias que indican que la vida continúa de alguna manera, ¿no? Que nuestra conciencia, alma, o como lo queráis llamar, es no local y que es independiente del cuerpo físico, que puede existir con independencia de que nuestro cuerpo físico esté funcionando o no. Para mí esos son los dos grandes enigmas, ¿no? Y como os decía, durante muchos años he recopilado casos de apariciones, ¿no? De familiares o amigos que se presentan ante sus seres queridos, ¿no? No voy a incidir sobre eso porque se ha hablado mucho en este congreso. Y sobre todo he hecho este trabajo con un buen amigo que es Carlos Fernández. Él es el coautor de este libro, de Nos vemos en el cielo, y la historia de este libro es muy curiosa, porque una tarde en la que estábamos hablando sobre los temas que nos apasionan, y bueno, sobre el fenómeno ovni, sobre la existencia de vida después de la vida, sobre los viajes en el tiempo, y de pronto surgió una pregunta, ¿no? Entre todo el universo de casos que habíamos recopilado, existían pues unos casos marginales en los que quienes aparecían ante sus seres queridos no eran seres humanos, sino que eran animales, ¿no? Que habían compartido su vida con los humanos y que se habían presentado ante ellos. Entonces nos preguntamos por qué habíamos relegado esos casos al cajón de la anécdota. No les habíamos prestado ninguna atención y nos empezamos a preguntar ¿por qué?, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que es una cuestión que tiene mucho que ver con la educación, con el contexto cultural, con el paradigma actual, pero que si creemos o que si tenemos la sospecha de que existe vida después de la vida y que la línea que separa los dos mundos es mucho más fina de lo que nos pensamos, es decir, que esos seres queridos en determinadas circunstancias pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿por qué les arrebatamos esa posibilidad a los animales? Si son seres vivos igual que nosotros, ellos aman, ellos odian, ellos tienen sentimientos, tienen relaciones sociales. En el fondo, ¿en qué se diferencian respecto a nosotros? Algunos dirán, no, que somos más inteligentes. Bueno, eso sería muy largo, ¿no? Tendríamos que ahondar mucho en este concepto porque ¿qué es inteligencia?, ¿no? Un ratón tiene la inteligencia adecuada para sobrevivir en su medio, ¿no? ¿Podríamos sobrevivir nosotros?, ¿no? Bueno,
Pero esa no es una razón, es una verdad científica que los animales tienen conciencia. Y esa es una verdad científica que se ha demostrado por parte de biólogos, de antropólogos y de primatólogos. Por lo tanto, si creemos que para nosotros existe un más allá, para los seres humanos, evidentemente desde un punto de vista racional, tendríamos que aceptar que también existe para los animales. Una de las acusaciones que hemos recibido durante todo este tiempo, desde que se publicó el libro y hemos ido presentándolo por diversos lugares de España y concediendo entrevistas en radio, en televisión, una de las críticas que más nos hacen es que humanizamos a los animales, ¿no? Pero ¿cómo no los vamos a humanizar? Fijaros, ¿no? Entonces yo siempre pregunto, ¿por qué? Y dicen, hombre, es que los animales matan para comer. Los animales se matan por su territorio, incluso se pelean por las hembras, ¿no? Y digo, vamos a ver, matan para comer, se pelean y se llegan a matar por el territorio, se pelean por las hembras, digo ya. O sea, que los animales los estamos humanizando, ¿no? Entonces, desde el mismo punto de vista estaríamos humanizando a los seres humanos. Nosotros también matamos para comer. Cuando vamos al supermercado, la carne que compramos antes era parte del cuerpo de un ser vivo. Claro que matamos para comer. Ah, nosotros no nos matamos, ¿no? Por el control de una determinada zona geoestratégica, por el petróleo, por el gas. No, nosotros no nos matamos, ¿no? Nosotros no nos peleamos, nosotros no asesinamos, ¿no? Los animales, en ese sentido, son muy similares a nosotros, incluso mucho más honestos, porque no matan por matar. Nosotros, los seres humanos, en muchas ocasiones, y en los informativos hay ejemplos todos los días, matamos por envidia, matamos por odio, matamos por desamor, o matamos incluso por el simple placer de matar, ¿no? Eso no lo hacen los animales. Es decir, los animales son capaces de lo peor y también de lo mejor, ¿no? En ese sentido creo que no existen muchas diferencias. ¿Sabéis quién es esta mujer? Decirlo. Sí. Jane Goodall. Jane Goodall es una de las personas que más ha hecho por la defensa de los derechos de los animales. Ella recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Investigación Científica y Técnica, es vegetariana estricta y durante más de medio siglo ha sido la cabeza visible de algunas de las más importantes asociaciones en defensa de los derechos de los animales, ¿no? Ella, durante 55 años, estudió la vida de unos chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania, ¿no? Y ella escribió bastante sobre, atención, las creencias religiosas de los chimpancés y sobre su espiritualidad, ¿no? Porque no somos la única especie que denotamos espiritualidad y una serie de creencias religiosas sobre el más allá, sobre la vida de ultratumba, sobre lo que nos espera después de la muerte. Ella escribió lo siguiente, fijaros, en uno de sus trabajos. Jane Goodall escribió: muchos teólogos y filósofos sostienen que solo los seres humanos poseen alma. Mis años en el bosque con los chimpancés me han llevado a cuestionar esta suposición. Día tras día me encontraba únicamente en compañía de mis amigos los animales, los árboles, los arroyos, las montañas, las tormentas y el impresionante cielo nocturno plagado de estrellas. Me hice una con el mundo. Aparte de los cambios del día a la noche o de la temporada seca a la húmeda, el tiempo dejó de ser importante para mí. Aquellos fueron momentos de una percepción cercana a la experiencia mística, por lo que entré en comunión con un poder espiritual que sentía a mi alrededor. Ese poder que es objeto de culto como Dios, Alá, Tao, Brahma, el Gran Espíritu, el Creador. Allí en la selva llegué a creer que todos los seres vivos poseen una chispa de ese poder espiritual. Nosotros los humanos, con nuestras mentes únicas y sofisticadas y nuestro lenguaje hablado, que nos permite compartir y discutir ideas, denominamos alma a esa chispa divina presente en nosotros mismos. Me pregunto si puede ocurrirle algo similar a los chimpancés o a cualquier otro ser sapiente. Bueno, Jane Goodall llegó a la conclusión de que la respuesta es sí.
Ella, igual que otros muchos antropólogos, pero ella fue una de las primeras en darlo a conocer, observó un extraño comportamiento en los primates, en este caso en los chimpancés, ¿no?, que ella dio a conocer en un artículo que tituló, atención, espiritualidad en los primates, ¿no? Por supuesto, se llevó hostias por todos lados, ¿no? Os lo podéis imaginar, esos antropólogos materialistas que dicen, no, ¿cómo puedes escribir que los primates poseen cierta espiritualidad? Y luego descubrieron que era cierto, porque unos científicos le preguntaron a unos primates y les respondieron. Eso los contaré ahora. Y Jane Goodall y otros primatólogos descubrieron un extraño comportamiento, ¿no? Los chimpancés, cuando se acercan a una catarata, por ejemplo, ¿no?, otra serie de circunstancias o ante una serie de circunstancias atmosféricas, pero vamos a poner el ejemplo de la catarata, ¿no? Ellos entran como en una especie de estado místico en muchas ocasiones, ¿no?, y comienzan a acercarse al trote hacia esa catarata. Se les eriza todo el vello, se introducen en el arroyo, empiezan a chapotear en posición totalmente erecta, balanceándose de un lado a otro, e incluso comienzan a lanzar piedras hacia la cascada. Es más, llegan a subirse a unas lianas y balancearse entrando y saliendo de la cascada. Esto los primatólogos lo denominan baile de la cascada, y muchos de ellos creen que es una especie de ritual proto-religioso que tiene que ver con un estado alterado de conciencia o un estado expandido de conciencia ante la contemplación de la belleza de la naturaleza, ¿no?, que es una de las circunstancias habituales que provoca estados místicos en los seres humanos, ¿no? Esto por parte de James Goodall. Luego os contaré sobre otros antropólogos, ¿no? Una de las cosas que intentamos hacer, o uno de los asuntos en los que intentamos ahondar en este libro, que la inmensa mayoría del libro son casos que hemos recopilado en primera persona en España, casos espectaculares de personas a las que se les apareció su animal de compañía, su mascota, su compañero no humano, y ahí descubrimos algo fascinante, ¿no? Como habíamos recopilado durante 20 y tantos años cientos de casos de apariciones de personas fallecidas. Bueno, lo de fallecidas no me gusta decirlo porque desde mi punto de vista están más vivos que nosotros, ¿no?, pero personas que están en el otro lado. Descubrimos que las características de esas apariciones eran prácticamente similares, es decir, la misma forma de aparecer y desaparecer. Incluso los mismos mensajes, porque algunos de esos testigos sentían cómo ese animal fantasmal, entre comillas, les transmitía una serie de sentimientos. Es muy similar a lo que experimentan las personas que ven a sus seres humanos fallecidos, ¿no? La misma forma de presentarse, en el mejor estado físico que cuando estaban en vida, ¿no? Nos lo decían muchos testigos. No, murió a los 15 años, pero se presentó como cuando tenía 6 o 7 años, cuando estaba en su plenitud física, ¿no? Eso es muy habitual, vosotros lo sabéis, en los casos de seres humanos que se presentan ante sus seres queridos fallecidos. Y uno de los asuntos en los que intentamos ahondar es qué opinan las religiones sobre el alma de los animales. ¿Sabéis quién es, no? Juan Pablo II. Bueno, la Iglesia Católica, el dogma de la Iglesia Católica es que los animales no tienen alma, ¿no? Aún así, algunos padres de la Iglesia realizaron declaraciones que indicaban todo lo contrario. Uno de los que más escándalo causó en este sentido fue Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, ¿no? Juan Pablo II, en el año 1990, hizo las siguientes declaraciones que fueron portada en diversos medios de comunicación, incluso en periódicos italianos, ¿no? Incluso varios periódicos titularon en primera página con el siguiente titular, ¿no? El Papa abre el cielo a los animales, ¿no? No hay nada que nos ponga más cachondos a los periodistas que un buen titular, ¿no? Y ese es un buen titular. Pues Juan Pablo II, el 10 de enero de 1990, dijo: «Los animales también tienen un aliento vital recibido por Dios. Bajo este aspecto, el hombre, salido de las manos de Dios, aparece solidario con todos los seres vivientes. Así, el Salmo 103-104, atención, no establece distinción entre los hombres y los animales, cuando dice, dirigiéndose al Creador:
Todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su alimento. Tú se lo das y ellos se lo toman. El salmista añade, les retiras tu soplo y expiran, y a su polvo retornas. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Por consiguiente, la existencia de las criaturas depende de la acción del soplo espíritu de Dios. Bueno, lo que estaba diciendo es que los animales tienen alma, ¿no? Y sabéis que el Papa es infalible, no se puede equivocar, ¿no? Es verdad, lo que dice el Papa va a misa, y nunca mejor dicho, ¿no? Con lo cual, si lo dice el Papa, es verdad. Imaginaros, bueno, infinidad de teólogos, ¿no?, estudiando los textos sagrados para ver cómo podían justificar las palabras de Juan Pablo II sin reconocer que los animales tienen alma, ¿no? También la montó Pablo VI. Pablo VI iba un día caminando por las estancias del Vaticano y se encontró a uno de sus empleados con su hija pequeña, y la niña estaba llorando. Y Pablo VI le preguntó, hija mía, ¿qué te pasa? Y le dijo el padre, no sé cómo se dirigió él, pontífice o no sé. Le dijo, no, es que se le ha muerto el perrito y está muy triste, ¿no? Y Pablo VI le dijo, hija mía, no te preocupes, tu perrito está en el cielo, ya dentro de mucho tiempo te irás a reunir con él. Pablo VI estaba rodeado de teólogos, de algún periodista, y la cosa se acabó filtrando, ¿no? Si Pablo VI, el Papa, que es infalible, dice que los perros van al cielo, a ver quién le contradice, ¿no? También el Papa Francisco, no os lo voy a leer, pero él hizo unas declaraciones hablando de que toda la creación también recibía o ha recibido el soplo espíritu de Dios, y muchos medios de comunicación volvieron a lo mismo, ¿no? Se está refiriendo a toda la creación. ¿Eso quiere decir que los animales tienen alma? Coño, la creación también son las plantas tienen alma, ¿no? Bueno, se discutió mucho sobre esto. Este hombre que veis aquí es Francisco Javier Alonso, es una de las personas que entrevistamos para este libro. Él es sacerdote de la Iglesia Anglicana, ¿no? Es la más importante de las iglesias protestantes y la iglesia más importante en Inglaterra, ¿no? Y él nos decía que desde el punto de vista de la Iglesia Anglicana y otras protestantes no existe un dogma sobre este asunto. Es decir, que los creyentes tienen libertad para opinar si los animales tienen o no alma. Pero él y otros muchos altos dirigentes de la Iglesia Anglicana son de la opinión que sí tienen alma. Y de hecho, él nos lo justificó tirando de determinados pasajes bíblicos que desde su punto de vista, desde el punto de vista de este sacerdote anglicano, indicaban que los animales efectivamente tienen alma. Por ejemplo, Eclesiastés 3:19, el destino del hombre es como el de los animales, el mismo destino les espera a los dos. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen el mismo aliento. El hombre no tiene ventajas sobre los animales, ¿no? Desde su punto de vista, esto venía a indicar que los animales efectivamente tienen alma. Otra de las personas que entrevistamos, Juan Carlos Ramchandani, ¿no? Él es sacerdote hindú, es de, creo recordar, madre hindú y padre católico. Él estuvo mucho tiempo viviendo en la India y allí estudió la religión hindú y hoy en día ejerce como sacerdote hindú aquí en España. Y él nos explicó qué pensaba el hinduismo sobre este asunto. Desde el punto de vista del hinduismo, los animales sí tienen alma y se reencarnan, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Porque desde el punto de vista del hinduismo, fijaros qué curiosidad, los animales no pueden generar karma. Es decir, desde el punto de vista del hinduismo, los animales no tienen conciencia, con lo cual no pueden realizar acciones positivas o acciones buenas y acciones malas, ¿no? Sino que siguen un proceso reencarnacionista prácticamente automático, ¿no? Él nos explicaba que primero son seres que viven en el agua, luego reptiles, luego aves, luego mamíferos, así hasta que finalmente reencarnan en seres humanos, y ahí es donde ya acumulan karma positivo o karma negativo para su próxima reencarnación. Y él nos explicaba que efectivamente ellos creen que los animales tienen alma, más que nada porque todos los seres humanos hemos sido animales antes, ¿no? No hay vuelta de hoja desde el punto de vista del hinduismo. Incluso nos decía que los seres humanos pueden llegar a reencarnar en animales si se comportan mal. Y una de las razones para reencarnar en animales es maltratar a los animales. Este es el lama Geshe Choeden, con el que también nos entrevistamos. Nos entrevistamos con varios lamas. Y es curioso, ¿no? El budismo tiene un punto de vista un tanto diferente. Sabéis que
la reencarnación para el budismo es mucho más complicado, ¿no? Desde el punto de vista del hinduismo es algo muy personal, reencarnas tú mismo. Desde el punto de vista del budismo es algo mucho más complejo. No nos vamos a meter en Honduras, ¿no? Pero la reencarnación tiene poco que ver con la reencarnación de tu conciencia como individuo. Es algo mucho más complejo. Pero él nos decía que desde el punto de vista del hinduismo, los animales sí acumulan karma, porque desde el punto de vista del hinduismo los animales tienen conciencia, saben lo que está bien y lo que está mal hasta cierto punto. Por lo tanto, pueden acumular karma y algunos animales tardan mucho tiempo, nos decía, en reencarnar en seres humanos porque acumulan mal karma. Es curioso, desde el punto de vista del hinduismo, las plantas y los minerales también tienen una especie de alma primitiva, pero el hinduismo no acepta esto, ¿no? Bueno, es muy curioso, ¿no? ¿Sabéis quién es? Allan Kardec, ¿no? El creador del movimiento espírita mundial, cuando en el año 1857 publica su obra, ¿no? Una de sus grandes obras, el Libro de los Espíritus. Luego escribió más, ¿no? Él lo que hizo fue compilar toda una serie de mensajes mediúmnicos que recibían diferentes médiums y grupos por todo el mundo y sacar conclusiones de todo ello, ¿no? Desde el punto de vista del espiritismo más ortodoxo, los animales, por supuesto, tienen alma, los espiritistas aceptan la reencarnación, por supuesto, pero los animales no pueden reencarnarse jamás en seres humanos, ni los seres humanos en animales, ¿no? De hecho, desde el punto de vista del espiritismo, sí que existe un cielo para los animales, pueden reencarnar en otras especies, pero no en seres humanos. Aún así, no es dogma de fe. Es decir, que hay muchos espiritistas, muchos de ellos que son amigos, que están convencidos de que los animales sí tienen alma. Bueno, y este es mi amigo Coco. Bueno, esta es una historia que a mí me tiene absolutamente flipado. Esas dos personas que veis ahí, o esos dos seres vivos que veis ahí, uno es Coco, ¿no? Es un gorila o una gorila, ¿no? Y la otra es Francine Patterson, ¿no? Que es una científico de la Universidad de Stanford, ¿no? Coco nació en el año 1971 en California, ¿no? Concretamente en la Fundación Gorila de California. Y desde su más tierna edad fue entrenado, en este caso entrenada, para comunicarse a través del lenguaje de signos, ¿no? Coco actualmente es capaz de emplear un vocabulario formado por 1000 palabras y entiende 2000. Yo siempre digo esto, más que muchos diputados. ¿Es verdad? Eso es porque no conocéis alguno. Y es curioso, ¿no? Porque Coco llega a demostrar incluso un pensamiento abstracto. Por ejemplo, en su vocabulario no existía la palabra anillo. Y cuando vio un anillo, lo nombró. Se refirió a él. ¿Cómo creéis que se refirió a un anillo? Pensad. ¿Cómo? Pulsera dedo. Joder, es un pensamiento abstracto. Es decir, que el anillo no estaba en su vocabulario y dijo, pues claro, una pulsera para el dedo. Dedo pulsera. Bueno, pues Coco se comunica habitualmente con sus cuidadores, ¿no? Ahí está Francine y Coco. Esta imagen es la leche, ¿no? Esta imagen es la leche. Ahí está Francine y su amiga Coco. Pero fijaros, ¿qué diferencia hay, ¿no? Entre nosotros y ellos, ¿no? Bueno. Ahí está con otro de sus cuidadores. Bueno, esto es interesantísimo. Coco tiene sus mascotas. Le encantan los gatos. Y cuida a los gatos, ¿no? Les hace cosquillas y le encanta jugar con los gatos. Bueno, en cierta ocasión, uno de los gatos que cuidaba, desgraciadamente, se escapó de la Fundación Gorila de California y murió atropellado por un coche. Entonces, sus cuidadores, todos ellos científicos, muchos de ellos de la Universidad de Princeton, que llevan toda una vida dedicada a la investigación de Coco y de la comunicación con Coco, ¿no? Para intentar comprender cómo ve el mundo
un primate, ¿no? En este caso un gorila, en este caso una gorila, ¿no? Bueno, os voy a contar antes otra anécdota muy curiosa. En cierta ocasión un periodista estaba entrevistando a través de internet a Coco y a Francine, ¿no? Y Francine no. Coco nunca ha tenido descendencia, ¿no? Eso que él compartió vida con varios machos que además eligió en el Mythic de los gorilas, ¿no? O en el Badoo de los gorilas, ¿no? Es muy curioso porque a Coco le presentaron una serie de vídeos en los que veía unos machos, ¿no? Y Coco se emocionaba con uno de ellos, ¿no? O sea, le molaba, le hacía tilín, ¿no? Y dijo y se lo llevaron, ¿no? Y nunca tuvo descendencia, nunca tuvieron relaciones, ¿no? Y luego los científicos descubrieron que el tema del apareamiento de los gorilas es muy complicado, y no porque les lleven un macho se va a aparear, ¿no? Sino que lo toma como un hermano, ¿no? Con lo cual no se va, es una historia muy complicada, ¿no? Bueno, el caso es que le preguntaba al periodista por qué no le gustaba o no se había apareado con Enedum, que era su compañero, un macho al que habían llevado, ¿no? Y Francine decía, bueno, no sabemos, quizás si traemos más hembras, ¿no? Ella se anime, ¿no? Y Coco captó de lo que estaban hablando, ¿no? Y empezó a decir retrete malo, ¿no? Que es cuando dice que no le está gustando nada de lo que están hablando y que no están en desacuerdo. Que aunque llevaran más hembras, que muy bien, que todas para él, pero que ella no iba a parearse, ¿no? Es muy curioso. Bueno, pues cuando fallece el gato, le preguntan, los cuidadores aprovecharon para preguntarle qué pensaba Coco sobre la muerte, ¿no? Al principio, cuando se lo comunicaron, se lo tomó como cualquier ser humano. Cuando de pronto alguien te dice que ha muerto un ser querido, cercano, que no estaba enfermo y que tú no te lo esperas. Al principio parece que no reaccionas, ¿no? Tardas un tiempo en reaccionar. Coco acabó llorando y ante esa situación comenzaron a hablar con Coco, ¿no? Y le preguntaron a través del lenguaje de signos, ¿dónde van los gatos o los gorilas cuando mueren? ¿No? ¿Sabéis qué respondió Coco? Cómodo, sagrado, a Dios. ¿A dónde van los gorilas cuando mueren? ¿A un lugar cómodo? ¿A un lugar sagrado? Los científicos todavía no tienen muy claro qué quiere representar Coco con la palabra sagrado, pero empleó la palabra sagrado. Y a Dios, quiere decir que no lo va a volver a ver, ¿no? Le preguntaron, ¿cuándo mueren los gorilas? ¿No? Y Coco respondió, problema viejo, ¿no? Cuando están viejos, cuando mueren de viejos o cuando mueren por algún problema, por alguna enfermedad o por alguna circunstancia, problema viejo. Y le preguntaron, ¿cómo se sienten los gorilas una vez que mueren? ¿Felices? ¿Tristes? ¿Atemorizados? Y Coco dijo, no, sueño, como en un sueño eterno. Un gorila. Es decir, no me digáis que los gorilas no tienen cierto sentido de la existencia de ese más allá y de lo que significa la muerte, ¿no? Bueno, ahí veis otra vez a Coco. Jane Goodall, ¿no? Otra vez. Jane Goodall, como os decía anteriormente, observó en varias ocasiones ese baile de la cascada, ¿no? Pero no fue el único. Este es uno de los mayores primatólogos de todos los tiempos. Se llama Frans de Waal y os recomiendo vivamente un libro que escribió, está traducido, creo recordar que por Tusquets, por la editorial Tusquets, y se titula El bonobo y los 10 mandamientos, ¿no? Frans de Waal, uno de los mayores primatólogos, considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo, porque sus estudios sobre el comportamiento de los primates se pueden aplicar al comportamiento profundo del ser humano. Por lo tanto, sus estudios científicos son ampliamente divulgados y muy importantes en el ámbito académico precisamente para comprender a los seres humanos, ¿no? Y Frans de Waal está convencido de que no solamente los primates, sino otras especies de animales, tienen cierto sentido de la religiosidad y de la existencia de la vida de ultratumba, ¿no? No solo eso, sino que Frans de Waal cree que los animales tienen moral. Defiende eso. Una moral simple, que saben lo que es bueno y lo que es malo. Saben que es malo quitarle la comida a un congénere. O saben que es malo
atacar a un congénere. Es decir, y los animales, y Frans de Waal lo ha demostrado en investigaciones de campo de años, en medio de la selva, que los animales tienen comportamientos altruistas, exactamente igual que nosotros, y comportamientos absolutamente terribles, igual que nosotros, ¿no? Es decir, que en eso no se diferencian con nosotros. Y Frans de Waal dice algo muy interesante, que la moral no tiene tanto que ver, esa moral básica, es decir, joder, si yo ahora bajo las escaleras y le pego un tortazo a la primera persona que está ahí sentada, yo sé que está mal, ¿no? Esa moral, Frans de Waal cree que no tiene nada que ver con la educación o con la religión o con la cultura. Tiene que ver con el simple hecho de ser una entidad biológica. Toda entidad biológica tiene un concepto ciertamente profundo de la moralidad. Esto es muy interesante. Bueno, esto es muy interesante. Esto es otro estudio que se hizo hace poquito, se publicó en marzo de 2016, ¿no? Es un estudio fascinante que realizó el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, ¿no? Durante un montón de años estuvieron observando una serie de científicos en 39 lugares del África, del continente africano, el comportamiento de varios chimpancés, ¿no? Pero además lo hicieron utilizando métodos no invasivos, es decir, cámaras ocultas manejadas a control remoto que no podían detectar los chimpancés, ¿no? De este modo veían su comportamiento sin interferir en el mismo, ¿no? En el modo de comportarse, ¿no? Y descubrieron que hacían una cosa muy extraña, ¿no? Que se dedicaban, y todo esto, grupos de chimpancés que no habían tenido relación entre sí porque vivían en lugares muy alejados en África, ¿no? Se dedicaban a amontonar piedras dentro de árboles huecos, me he pasado, y luego las cogían esas piedras y las lanzaban contra el árbol, entrando en una especie de éxtasis difícil de describir, ¿no? Los investigadores de Max Planck, que es uno de los grandes institutos científicos del mundo, han llegado a la conclusión de que en realidad estaban observando una especie de ritual protorreligioso. No lo saben explicar mejor, pero una especie de ritual protorreligioso en el que emplean piedras, amontonamientos de piedras, que eso también es muy común en ciertos ámbitos y en ciertas creencias. Yo lo he visto en muchos lugares del mundo, ese amontonamiento de piedras con una finalidad espiritual, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pues tanto Jane Goodall como Frans de Waal, como otros investigadores, han visto que incluso, es el caso de Frans de Waal, los animales, en este caso los primates, los chimpancés y los gorilas, realizan una especie de ritual cuando llueve o cuando no llueve. Creen, es muy parecido al ritual de la cascada que os he explicado antes, pero cuando llueve. Y creen que es o para que deje de llover o para que llueva, ¿no? Y vosotros pensaréis, bueno, sí, vale, está bien, pero es una protorreligión, ¿no? Hoy en día, aquí en España, pleno siglo XXI, ¿no sacamos a las vírgenes y a los santos para que llueva? O para que deje de llover, pero fundamentalmente para que llueva. ¿Nos diferenciamos tanto? Yo creo que no. Los elefantes. Bueno, esta es otra historia alucinante, ¿no? Hay estudios sobre el comportamiento de los elefantes que son increíbles, ¿no? Cuando un elefante se muere, sus congéneres lo que intentan primero es comprobar si se ha muerto, como es lógico, o que simplemente está descansando, o se ha desmayado, o cualquier cosa. Entonces, intentan levantarlo con sus trompas, incluso le introducen manojos de hierbas en la boca, para ver si la mueven, si comen. Cuando ven que no reacciona, le pinchan con sus colmillos para ver si así reaccionan, y cuando son conscientes de que ha fallecido, hacen algo muy interesante. Se quedan con ese congénere acompañándolo toda la noche, velándolo, y lo entierran. Sobre el elefante que ha fallecido, comienzan con sus trompas a poner tierra y ramas encima de ese cuerpo para enterrarlo. Lo velan durante toda la noche y a la mañana siguiente se van. No se van de pronto, sino que vuelven hacia atrás, tocan a su antiguo compañero, lo tocan, parece incluso que lo abrazan, ¿no? Vuelven a irse, vuelven otra vez, así hasta que finalmente se marchan, ¿no? Y los antropólogos han descubierto
y los zoólogos que cada cierto tiempo vuelven al lugar donde ha muerto ese congénere y se reúnen allí varios elefantes como recordándolo. ¿Esto a qué os suena? A un velatorio, a un entierro y a la visita al lugar donde está enterrado nuestro ser querido, a su cementerio, ¿no? Al cementerio donde está nuestro ser querido, ¿no? Velatorio, entierro y visita al lugar en donde reposan sus restos. ¿No os parece alucinante? Y ahora voy con la... No sé cuánto tiempo me queda. Bueno, es que ahora viene la parte, yo creo que interesante y divertida, ¿no? Gran parte del libro que os he presentado antes, Nos vemos en el cielo, son casos, ¿no? Nos sorprendió, creímos en un determinado momento que íbamos a tener dificultades para obtener casos de este tipo, ¿no? Porque creímos que se trataba de casos marginales, ¿no? Para nada. Nuestra conclusión hoy en día es que los casos de apariciones de animales ante sus seres queridos son tan habituales como los de seres vivos, personas que han fallecido y se presentan ante sus seres queridos, prácticamente tan habituales. Pero si es difícil para muchos individuos reconocer que han visto a su padre fallecido, imaginaros decirles que han visto a su loro fallecido, ¿no? Es complicado, pero hay muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos, y hemos recibido tal cantidad, y una vez que publicamos el libro, hemos recibido tal cantidad de casos que tendríamos para escribir 15 libros más, ¿no? Este es uno de los casos que presentamos en el libro, es muy interesante, nos lo contó Isabel Martín, es una mujer que vive en Madrid y ella, en el año 1998-99, creo recordar, ella y su marido adoptaron a un animal, ¿no? A un perro. En este caso le pusieron de nombre Candy, ¿no? Era una hembra, ¿no? Lo que ocurría es que tanto ella como su marido trabajaban mucho, se pasaban la mayor parte del día fuera de casa y el pobre animal estaba solo muchas horas, ¿no? Con lo cual estaba muy triste, estaba muy nervioso, ¿no? Y entonces un veterinario les recomendó que lo mejor era adoptar a un compañero, ¿no? Un macho, para que compartieran vida y así no estuvieran solo ninguno de los dos, dicho y hecho, ¿no? Pues adoptaron a otro animal que bautizaron como Gizmo, ¿no? Y Gizmo y Candy vivieron felices durante 14 años, ¿no? Fueron absolutamente inseparables. Hasta que en el año 2012 Gizmo falleció pues, por el inexorable paso del tiempo, ¿no? Lo que nos sucederá a todos, ¿no? Y Candy entró en una depresión profunda, ¿no? No comía, no bebía, se estaba dejando morir, ¿no? Isabel intentó hacer todo lo humanamente posible para que el animal comiera, ¿no? Pero el veterinario le dijo, mira, si es que no quiere, lo hemos intentado todo, si es que no quiere, pues es que no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, y uno de esos días en los que Candy estaba muy mal, prácticamente no se podía ni mover, estaba en su camita, en su cestita, ¿no? Era una tarde, entró a casa de Isabel su hermana, ¿no? Tenía llaves de casa y entró. Isabel estaba en un cuarto, estaba limpiando. Entonces entró la hermana de Isabel y de pronto me relata que observa cómo sale, como de una de las habitaciones, ve a Gizmo. Gizmo salía de una de las habitaciones, pero no lo ve como una figura vaporosa, no, como si estuviera vivo, ¿no? Y claro, la mujer se queda y dice, estoy teniendo una alucinación, ¿no? ¿Qué es esto? Y el animal, por allí andando, cruzó todo el pasillo tranquilamente, ¿no? Ante el alucine de esta mujer, ¿no? Decía, ¿esto qué es? Y entró en la habitación donde descansaba Candy, ¿no? Claro, inmediatamente la hermana Isabel entró velozmente a la habitación y cuando entró, en la habitación solamente estaba Candy, no había ni rastro de Gizmo, ¿no? Y ella pegó un grito. Enseguida salió su hermana y le contó lo ocurrido, ¿no? Era imposible equivocarse porque veis que son muy diferentes, ¿no? Tanto por el color, por la tonalidad, incluso como por el aspecto físico. Uno era bastante más grande que otro, ¿no? Y además Candy no se podía mover, estaba en su cesta y durmiendo. Es decir, cuando entró la hermana de Isabel, se encontró a Candy dormida como un tronco. Ella no podía haber sido. Ella está segura de que observó a Gizmo. Y Isabel tuvo una sospecha, ¿no? Y se lo dijo a su hermana, dice, esto es que Candy ya se nos va a ir.
su amigo Gizmo ha venido a buscarlo. Tardó poquísimo en fallecer. ¿No? Esto que es muy habitual también en muchos casos de personas que están en ese proceso de tránsito y que observan a sus familiares que vienen a tranquilizar, familiares fallecidos que vienen a tranquilizarlos y a llevárselos, ¿no? Pues este podría ser un caso similar. Bueno, este es Rufo, ¿no? Nunca sé decir la raza de Rufo, es un West Highland White Terrier, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Bueno, el caso de Rufo también es muy especial, ¿no? Su compañera del alma se llama Marian, es también una madrileña y vivió con Rufo muchos años en completa felicidad, 14 años, ¿no? Desde el año 2000 hasta el año 2014, en el que Rufo sufrió un derrame cerebral y quedó muy tocado, ¿no? Había que alimentarlo con una jeringuilla, porque ya no podía alimentarse por sí mismo. Tenía muchos dolores, solamente dormía, es decir, solamente descansaba un poco a gusto, aunque con sus dolores, cuando se tumbaba encima de Marian. Si no, no se dormía, ¿no? Es decir, estaba en una situación ya terrible. En un momento determinado, pues tomó la decisión de que había que sacrificarlo, que no valía la pena que el animal estuviera sufriendo por más tiempo, ¿no? El día que lo sacrifica y Rufo se va definitivamente, Marian tiene un sueño, ¿no? Y en ese sueño ve a Rufo muy feliz, como lo veía siempre, ¿no? Como cuando ella entraba en casa, ¿no? Porque vine a saludarla y tal. Ella se despertó y dijo, pues, qué sueño más bonito. Le generó muy buen rollo, ¿no? Dijo, qué bien, ¿no? Pero es que a los 4 o 5 días tiene otro sueño. Y en ese sueño se ve en un sillón, ella está sentada en un sillón y ve también a Rufo, ¿no? Pero en esta ocasión Rufo está como enfadado, ¿no? Está como diciendo, me has abandonado, ¿no? Hace mucho que no sé de ti, ¿no? Está como reticente, ¿no? Y triste, diciendo, ¿por qué me has abandonado, ¿no? ¿Por qué has tardado tanto en venir? Y al fondo ve una figura masculina, ¿no? Un hombre, ¿no? Que dice la siguiente frase, dirigiéndose a alguien, no me parece buena idea dejarlos a solas, ¿no? Bueno, es como si fuera el cuidador, ¿no? De Rufo. Entonces, bueno, Rufo empieza a tranquilizarse, se sube en el sillón y empieza a juguetear con ella. Y se acuesta como hacía en vida, ¿no? Se pone en su brazo derecho, ¿no? Con sus patitas tocándole la cara, su cabeza en el hombro de Marian y su cuerpo a lo largo de todo el brazo, ¿no? Pero es que Marian se despierta, estaba durmiendo una siesta, y mira el reloj, son las 6 de la tarde, ¿no? Y siente a Rufo sobre su brazo, incluso lo acaricia. Es él, y lo tranquiliza, ¿no? Le dice, Rufo, no te preocupes, estás en un buen lugar. Eran las 6 de la tarde, está así hasta las 7 de la tarde, hasta que del peso comienza a dolerle el brazo. El brazo primero se le duerme y luego empieza a dolerle mucho y empieza a decirle, oye, Rufo, te tienes que ir ya, por favor, seguro que vas a estar bien, tal. Y ese peso fue desapareciendo. Marian se levantó en ese momento, por lo cual me dijo, no fue un sueño, porque yo me desperté, estuve con Rufo durante 1 hora, plenamente consciente, y una vez que Rufo desapareció, yo me levanté y seguí con mi vida, ¿no? Bueno, el caso es que pasan 4 o 5 meses y sucede algo mucho más interesante, ¿no? Marian, cuando Rufo vivía, siempre tenían el mismo ritual. Ella se levantaba por las mañanas, Rufo dormía en su habitación, en su camita, Marian se levantaba, iba al servicio, pues a hacer sus necesidades, a ducharse, y siempre sucedía lo mismo, ¿no? Que unos 3 o 4 minutos después aparecía Rufo en el cuarto de baño acompañándola, dando tumbos, ¿no? Rufo iba dando tumbos porque estaba más dormido que despierto, ¿no? Como diciendo, joder, con lo bien que estábamos los dos ahí, ¿no? ¿Por qué te despiertas, ¿no? Y se ponía a sus pies, ¿no? Esperándola, después de hacer todas sus cosas. Bueno, pues una de las mañanas, cuando hacía 4 o 5 meses que Rufo había fallecido, Marian se levanta, se entra al baño, se sienta en la taza del váter a hacer sus necesidades y de pronto observa que por la puerta entra Rufo, como siempre, ¿no? Me decía, es que era él, es que además venía como en vida, dando tumbos, como si se acabara de levantar, ¿no? Y le roza la pierna, ella nota claramente cómo Rufo le roza la pierna, lo ve, lo está viendo, se sienta a sus pies, comienza a difuminarse hasta que desaparece, ¿no? Marian me decía, en ese momento tuve la sensación
de que era la última vez que lo iba a ver, tanto en la realidad como en sueños, porque ya vino a despedirse definitivamente. Otro caso. Este es alucinante, ¿no? Yo tengo una buena amiga que se llama María. Ella es medium, ¿no? La conozco desde hace muchísimo tiempo. Es un ser excepcional, ¿no? Es una persona que simplemente estar a su lado es que ya te transmite una paz, una tranquilidad, una serenidad, como muchos mediums reales, ¿no? De verdad. Ella veía a los espíritus desde niña y se comunicaban con ella, ¿no? Lo que le provocó unos miedos terribles, ¿no? A lo largo de buena parte de su vida. No comprendía por qué tenía esas experiencias, ¿no? Y eso influenció mucho su vida, ¿no? Hasta que en cierto momento comprendió, habló con determinada gente y empezó a utilizar su don para ayudar a algunas personas, ¿no? Pero, como os digo, lo pasó muy mal. Y una de las cosas que hace María es ayudar a gente de forma absolutamente altruista a pasar al otro lado, ¿no? Ella trabaja mucho en un hospital de paliativos, donde muchas veces lo llaman o familiares o incluso los médicos y las enfermeras que les recomiendan a familiares que están con determinados pacientes en proceso de tránsito que llamen a María, ¿no? Y entonces ella lo que hace, como dice ella, es pasarlos, ayudarles a pasar al otro lado, porque muchos no aceptan lo que les está ocurriendo, ¿no? Y a pesar de que está constantemente en contacto con la muerte, es la persona más jovial que os podáis imaginar, ¿no? Y ella siempre dice lo mismo, dice, bueno, la muerte, pues es que la muerte no es nada, ¿no? Es pasar a otro sitio mejor, luego probablemente vengamos aquí. Ella siempre dice lo mismo, la muerte. Dice, ¿por qué tanto miedo? Porque la muerte no es nada, es una tontería, ¿no? Bueno, pues resulta que una buena amiga de ella, de la niñez, la conoció hace mucho tiempo, a su marido le detectan un cáncer terminal, el marido no acepta lo que le está sucediendo y está falleciendo en este hospital de paliativos, ¿no? Entonces su amiga la llama para que, le ayude, ¿no? Y ella está una noche pasándolo al otro lado, ¿no? A este hombre que se llamaba Jorge, ¿no? Estamos hablando del año 2013. Y entonces ella me cuenta, María, que siempre que los pasa al otro lado, siempre ve a alguna persona del más allá, un familiar, un amigo, una pareja, pues alguien que viene a ayudarle, ¿no? A pasar también al otro lado, ¿no? Y que lo tranquilice y tal. Dice que siempre ve más o menos la misma escena, pero le llamó la atención que en esa ocasión no vio a un ser humano, sino que apareció un perro. Un perro. Ella describe toda la escena, dice que ve cómo sale de su cuerpo Jorge, ¿no? Comienza a abrazarse a ese perro, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo, ¿no? Sin vernos, y dice que se lo lleva, ¿no? En ese mismo instante María sabía que su alma o su espíritu ya se había ido, por lo tanto el cuerpo pronto iba a dejar de funcionar y iba a fallecer por completo, ¿no? Ella siempre explica que primero pasa el alma y luego tarda un tiempo en que el cuerpo deje de funcionar definitivamente, que las constantes vitales se apaguen, ¿no? María le pregunta a su amiga, dice, esta noche ¿quién se va a quedar con Jorge, tú o alguno de tus hijos? Y dice, yo. Y María se quedó mucho más tranquila, dijo, mejor, ¿no? Y le preguntó, le contó lo que había pasado, ¿no? Le dijo, mira, ha pasado esto, ha venido a buscarlo, tal, y le describe al perro, ¿no? Y la mujer de Jorge dice, pues no me suena para nada. Dice, porque hemos tenido perros, ¿no? Pero la descripción que hace es un perro tan grande, con manchas negras, dice, no, con el hocico blanco. Dice, tal como lo describes, no hemos tenido ningún perro así. La verdad es que María lo dejó correr y dijo, bueno, vale. Bueno, obviamente, como había visto María, esa noche Jorge falleció, ¿no? Y a la mañana siguiente, o a los 2 días, al poco de fallecer este hombre, su mujer estaba haciendo limpieza en el escritorio de Jorge, ¿no? Y recogiendo las cosas. Y de pronto, en un portapapeles que había encima de la mesa, lo abrió y había esta foto que veis aquí, ¿no? Ese es Jorge cuando era pequeño y está con ese perro. Entonces la mujer recordó y dijo, esta es una foto que teníamos en un álbum y que Jorge siempre me explicaba que era uno de los seres que más había querido en su vida, un perro con el que había compartido unos años en su niñez, ¿no? Y dice, ostras,
si coincide plenamente con la descripción de María. ¿Por qué estaba allí? Porque Jorge, sabiendo que ya eran sus últimos momentos de vida, sus últimos días, probablemente recordó, arrancó esa foto del álbum y estuvo observándola allí en su escritorio y la metió en ese portapapeles que estaba encima de la mesa, ¿no? Enseguida llamó a María, la invitó a comer y cuando María vio esa foto dijo, claro, este era el animal. Fijaros qué curioso, ¿eh? ¿Tengo tiempo para una historia más? Bueno, sí, vale. Esta es otra historia fascinante. Esa perra que veis ahí se llama, porque sigue viva, ¿no? Está más viva que nosotros, Yumara, ¿no? Yumara, una de las cosas que averiguamos en esta investigación es que ese hilo conductor entre el más allá y el más acá, nuestro mundo tridimensional, es el amor, ¿no? Es decir, normalmente alguien nos aparece al vecino del quinto, ¿no? Si nos aparece alguien con el que ha tenido relación, un buen amigo, una pareja, un hijo, ¿no? Exactamente pasa igual con los animales, ¿no? En la mayoría de los casos de apariciones de animales se produce porque ha habido tal grado de compenetración y de amor entre ese ser humano y ese animal que creo que ese es el hilo conductor entre los dos mundos. Y este es el caso, porque Yumara le salvó la vida a su amiga humana, a Mari Carmen Páez, ¿no? Que es una mujer que vive en Sevilla, a la que le tengo que agradecer muchas cosas porque me ha facilitado mucho la investigación de su caso para este libro, ¿no? Y no ha tenido problema en dar la cara, como otras muchas personas que aparecen en el libro, ¿no? Bueno, pues Mari Carmen fue operada de la vesícula, quedó muy mal y cada cierto tiempo sufre una serie de dolores terribles, ¿no? Incluso llega a desmayarse y si no recibe atención médica puede fallecer, ¿no? Y ella vive sola, ella vivía con... Bueno, no sola, ella vivía con Yumara, ¿no? La que veis aquí. Entonces, uno de esos días, pues ella había acabado de comer y se estaba vistiendo para ir a trabajar en su turno de tarde, ¿no? Y empezó a sentir esos dolores, ¿no? Entonces, bueno, fue a su habitación para tomar la medicación y echarse un rato, ¿no? No le dio tiempo a tumbarse en la cama, se desmayó, ¿no? Si no recibía atención médica en cierto periodo de tiempo, Mari Carmen fallecía. Bueno, pues Yumara la agarró por el jersey, la arrastró por todo el pasillo, la acercó al teléfono, la reanimó y Mari Carmen solamente tuvo fuerzas para coger el teléfono y llamar a unos vecinos que tenían llaves de casa, ¿no? Inmediatamente los vecinos entraron en casa, se la llevaron al hospital, entró más muerta que viva y se salvó de milagro. Por minutos no falleció. Mari Carmen le debe la vida a Yumara. Bueno, el caso es que Yumara falleció, eso por el paso del tiempo, y ella adoptó a otro animal, a otro perro, que es ese que veis ahí, que se llama Jovi, ¿no? Que además es muy gracioso, ¿no? Porque tiene una característica interesantísima y es que se dedica a darle masajes a la gente, ¿no? O sea, yo estaba allí entrevistando a Mari Carmen y de pronto el amigo Jovi se me ponía atrás y me empezaba... Y digo, ¿qué hace? Me decía, no, le gustas, te está masajeando. Y digo, pues qué bien, ¿no? Digo, vamos, no te gastas un pavo en masajistas o en fisioterapeutas, ¿no? Bueno, pues el caso es que una noche Mari Carmen está dormida y tiene un sueño, ¿no? Y en ese sueño ve a Yumara, ¿no? Que la mira muy fijamente y con cara de preocupación, como diciéndote, despiértate, que está pasando algo. En ese momento Mari Carmen se despierta asustada y ve que Jovi está ahogándose, con dificultades para respirar, ¿no? Casi más para allá que para acá. Logra reanimarlo, ¿no? Lo lleva al veterinario y el veterinario lo que encuentra es que tiene un problema en la glotis y cuando tiene miedo, se pone nervioso por algo o por lo que sea, la glotis se le abre y se le cierra muy rápido y le provoca ahogamientos, ¿no? Entonces le dice que la próxima vez que le pase, pues le tiene que administrar vía rectal una buscapina, ¿no? Bueno, el caso es que otra noche lo mismo. Ella está dormida y tiene un sueño y ve a Yumara mirándola muy fijamente y diciéndole, despiértate, que está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, Mari Carmen se despierta y ve a Jovi, en esta ocasión ya estaba
en el otro mundo, ¿no? Porque estaba ya con las patas hacia arriba, ¿no? Totalmente rígido, ¿no? Pero efectivamente le aplica la buscapina y consigue reanimarlo, ¿no? Bueno, este es uno de los hechos que les... Bueno, ahí veis a Yumara, ¿no? Bueno, en muchas otras ocasiones, y yo he podido entrevistar a algunas de las amigas de Mari Carmen, están en casa, pues tomándose un café en casa de Mari Carmen, y escuchan los ladridos de Yumara. Dicen, no, Jovi no puede ser porque está allí con nosotras. Y escuchamos los ladridos que vienen de allá, de allá, de allá. Es increíble. Incluso alguna amiga llegó a salir corriendo de la casa, ¿no? Este era uno de los muñecos con los que jugaba Jovi, ¿no? Mari Carmen todavía lo conserva y lo tiene en un estante en una de las habitaciones de la casa. Y es otra de las cosas que suceden habitualmente, ¿no? Es decir, está con las amigas y de pronto empieza a sonar el muñeco como cuando Yumara lo agarraba con su boca y hacía el moac, 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 ¿no? Y dicen, joder, otra vez el muñeco. Y ella me contaba que incluso alguna amiga decía, esto no puede ser, seguramente el muñeco está debajo del sillón, ¿no? Y al movernos, y le levantó todos los sillones, ¿no? Para encontrar al muñeco, ¿no? Y el muñeco estaba en su estante, pero estaba haciendo el sonido, el moac, 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 moac. Bueno, ese era el sitio donde solía dormir Yumara, en el salón, y esa es una pelota de tenis con la que jugaba. Poco antes de fallecer, a Yumara la atropelló un coche, no murió de eso, pero la atropelló un coche y entonces una pata le quedó mal. Hicieron una artrodesis, creo que se llama, le inmovilizaron la pata y entonces el veterinario le recomendó que le escondiera la pelota con la que jugaba, porque el animal pues no es consciente, pues seguramente jugaría con la pelota y se iba a hacer daño en la pierna y no iba a servir de nada eso que le habían puesto, ¿no? Por lo tanto, le recomendó que estuviera muy atenta a que el animal no se moviera demasiado y sobre todo que no jugara con nada, ¿no? Entonces Mari Carmen lo que hizo fue esconderle esa pelota de tenis con la que jugaba y se la metió en una caja y lo escondió en su habitación, en lo alto de un armario, al fondo de todo, ¿no? Puso unas cajas delante y allí la dejó. Bueno, el caso es que poco después, por otra serie de circunstancias, Yumara fallece y Mari Carmen no se acordó más de la pelota. Bueno, pues unas semanas después del fallecimiento de Yumara, viene de trabajar una mañana, abre la puerta de casa y la pelota se la encuentra ahí, donde está. Ella vive sola. Nadie sabe dónde tenía la pelota. Efectivamente, fue a la caja. Claro, en ese momento se acordó y dijo, claro, la pelota que había escondido. Fue a la caja y allí no estaba la pelota. Y eso le pasó en más ocasiones, ¿no? Esa es otra historia. Bueno, una de las noches, ya para finalizar, una de las noches ella estaba leyendo en el salón y de pronto levantó la cabeza y vio a Yumara, ¿no? Además la describe, ella dice que había como una especie de cortina de niebla o de humo delante de ella, que ella estaba como muy seria, pero mirando, dice, con una mirada muy humana, ¿no? Y ella llegó a comunicarse mentalmente con Yumara, me contaba, ¿no? No es que Yumara le hablara, pero escuchaba o sentía los sentimientos de Yumara, notaba los sentimientos de Yumara. Y Yumara básicamente le dijo, o le quería transmitir que estaba muy bien, que no se preocupara más por ella, que esto es uno de los mensajes típicos y tópicos de las personas que se aparecen ante sus seres queridos. No os preocupéis más por mí, no lloréis más por mí, si yo estoy mejor que cuando estaba ahí con vosotros, ¿no? Bueno, le dice o le transmite todo el agradecimiento por el tiempo que han compartido, le explica o en cierto modo le transmite que ella ya no es así en el otro lado y como muchos de los casos de apariciones de seres humanos, hay algo como un reloj desde el otro lado, como alguien desde el otro lado que está diciéndole a quien se aparece, venga, 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 termina ya, ¿no? Termina ya, ¿no? Entonces, en un momento determinado corta, Mari Carmen le dice si se puede acercar, Yumara le dice que no se lo permiten y que no le permiten estar más tiempo y que se tiene que ir, ¿no? Le transmite que le quiere mucho y aquello desaparece, ¿no? No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o... No, ¿verdad? Bueno, me gustaría contaros otros muchos casos. Bueno, este es un caso fascinante, además un animal que encontraron unas condiciones terribles, ¿no? Casi mejor que la historia de la aparición es cómo salvaron la vida de este animal, que es una historia de amor entre seres humanos y animales, ¿no? Pero bueno, en definitiva, todo esto que os he contado, desde mi punto de vista, incide en una cuestión, en que todos los seres vivos, tenemos alma.
De lo que no cabe duda es de que tenemos conciencia. Todo esto puede estar en discusión, pero de lo que no hay ninguna duda, ninguna, es de que los otros seres vivos no humanos, los animales, tienen sistema nervioso. Es decir, que sufren tanto físicamente como psicológicamente, igual que nosotros. Podemos discutir si los animales tienen alma, si los animales tienen conciencia, si tienen un sentido de la trascendencia. Podemos discutir de muchas cosas, pero lo que es indiscutible es que tienen sistema nervioso, es decir, que sufren física y psicológicamente. Por lo tanto, si rechazamos el maltrato a un ser humano, también debemos rechazar el maltrato a un animal. Y para terminar, brevísimo. Otro de los asuntos que más me fascinan es el de las experiencias cercanas a la muerte. He recopilado muchos casos de experiencias cercanas a la muerte y me he encontrado con algunos casos muy interesantes en los que las personas que experimentan esa ECM son cazadores, ¿no? Y como muchas ECMs, reviven la propia vida, ¿no? No hay nadie que les juzga, ellos son sus propios jueces, ¿no? Y ellos experimentan todo lo que ha causado sus acciones en otros seres humanos o en otros seres vivos, ¿no? Tanto positivas como negativas, ¿no? Reviven todo lo que los demás sintieron a causa de sus acciones, ¿no? Y muchos de esos cazadores me dijeron: joder, Miguel, es que reviví cómo mataba a los conejos, reviví el sufrimiento de los conejos. O sea, algo que yo no me podía imaginar, que para mí era nada, eran bichos y yo los mataba y ya está, ¿no? Ni siquiera tenía un sentimiento de que estuviera haciendo algo tremendo, algo negativo, algo malo, algo amoral. Dice, en esa ECM reviví el sufrimiento de todos ellos, cómo sus crías quedaban solas, cómo su compañero sufría la pérdida por ese ser querido, la muerte tan terrible de esos seres vivos, ¿no? No he vuelto a coger una escopeta en mi vida, ¿no? Y uno de ellos me decía, hasta soy antitaurino, ¿no? Y ya termino. Solo una cosita. Esto lo hago en todas las conferencias. Me encanta escuchar las experiencias relacionadas con la vida después de la vida, con apariciones de familiares o personas fallecidas o con cualquier otro fenómeno paranormal. Es el motor que me da vida, ¿no? Sabéis que los periodistas somos muy cotillas y me encanta meterme en la vida de la gente. Me gusta vivir otras vidas y escuchar las historias de la gente. Por lo tanto, si tenéis alguna historia de ese tipo y queréis compartirla conmigo, yo estaría encantado de hablar con vosotros. Por lo tanto, ahora va a ser un poco difícil, me podéis escribir a un correo electrónico, es muy sencillo, es miguelpedrero@hotmail.com, miguelpedrero@hotmail.com. Y yo os contestaré, si me ponéis un número de teléfono incluso, y yo os llamo. Incluso ahora cuando salgamos, si alguno queréis contarme algo, no tendremos tiempo, pero al menos tomaré vuestro número de teléfono, ¿vale? Y ya termino. Me callo.